Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del ciclo de actualización para periodistas CAP. En nombre de todas las organizaciones que hacemos posible este esfuerzo, pues les damos la bienvenida y les agradecemos siempre estar con nosotros. El día de hoy tenemos el gran gusto de compartir la sesión con Andrew Davis, quien va a tener a su cargo la facilitación del tema redes ilícitas, uso de la tierra y cambio climático. Andrew es economista, es investigador senior y director del programa de bosques y gobernanza territorial de la Fundación Prisma. Andrew Davis estudió administración de empresas y economía en la Universidad de Colorado en los Estados Unidos. Tiene también una maestría en desarrollo internacional con enfoque de economía política de recursos naturales por la American University de Washington, D.C. Durante los últimos 15 años, Andrews ha enfocado su trabajo en la investigación aplicada sobre la gobernanza territorial en bosques y paisajes en Centroamérica, en México y en Colombia. Ha liderado múltiples investigaciones sobre gobernanza territorial vinculadas con diversos esfuerzos para combatir el cambio climático, conservar la biodiversidad, resolver los conflictos y promover el desarrollo endógeno. Una parte importante del trabajo de Andrew ha sido enfocado en los impulsores del cambio del uso del suelo y la deforestación, incluyendo el papel de los actores ilícitos en la transformación de los paisajes forestales. Así que, Andrew, bienvenido en nombre de todas y todos los periodistas que participamos en los ciclos CAP y te dejamos en uso de la palabra. Muchas gracias, Marielos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes hoy. Mi nombre es Andrew Davis. Vamos a empezar un poco con una dinámica de interacción. Les voy a estar compartiendo un link aquí en el chat, que es una especie de pizarra virtual. La pregunta para iniciar la conversación es: ¿qué les viene a la mente cuando piensan en cambio climático, uso de la tierra y actores ilícitos en Centroamérica? Vamos a dividir las páginas en tres. Quizás podemos poner los de Guatemala en página 1, los de Honduras en página 2 y El Salvador en página 3. Aquí arriba en la pantalla pueden ver las tres páginas. Ok, excelente. Bueno, sí veo que hay un buen nivel de conocimiento ya de estas dinámicas que están afectando a muchos de los territorios centroamericanos. Lo que voy a presentar hoy es una presentación sobre redes ilícitas, uso del suelo y cambio climático en Centroamérica. Quisiera iniciar comentando un poco sobre los principios que gobiernan la relación entre la sociedad y el entorno biofísico. Mi presentación tiene una estructura de dos partes. La primera parte es una presentación sobre aspectos generales de la relación entre sociedades de mercado y la particularidad de la relación de sociedades de mercado con el entorno biofísico, con el medio ambiente. Vamos a ver algunos principios básicos, también sobre cambio climático y el uso de la tierra y los desafíos del mercado en incorporar costos ambientales. Esto es importante porque muchas veces en nuestras sociedades, en la Fundación Prisma, lo que hacemos es estudiar instituciones, ¿no? Las reglas y normas en la sociedad que determinan el uso de la tierra, que determinan qué tipo de sociedades tenemos. Pero muchas veces hay reglas y normas que son tan inherentes, tan implícitos, tan generalizados en la sociedad, que no nos damos cuenta de sus impactos muy generalizados en la sociedad. Y vamos a hablar específicamente sobre cambio climático y esas reglas de sociedades de mercado. Eso es importante para entender uno de los principios más fundamentales de nuestras sociedades que están generando la crisis climática
que nos explica mucho de las diferentes lógicas que gobiernan el uso de la tierra y por qué vemos las problemáticas de cambio climático hoy en día. Y luego la segunda parte de la presentación tiene que ver con las lógicas específicas que estamos viendo en particular en los últimos 20 años relacionados a narcotráfico y en particular la narcodeforestación. Mucho de lo que hemos estudiado en la Fundación Prisma en los últimos 10 años, enfocado en bosques, desde Petén hasta La Mosquitia, Olancho, la costa caribe de Nicaragua, Talamanca, Costa Rica, y Darién y el oriente de Panamá, así como el sur de México. En el transcurso de otros estudios vimos una dinámica cada vez más creciente de esta dinámica de la narcodeforestación. Y afortunadamente hay varios procesos e investigaciones desde varias universidades en los Estados Unidos que han documentado en alto nivel de detalle toda la lógica y cómo han venido evolucionando esos procesos de lo que se denomina narcodeforestación. Entonces hay mucha información, además de nuestra experiencia, digamos, en campo, observando lo que está pasando en estos paisajes, que nos ayuda a entender las diferentes lógicas con las que se está aplicando para gobernar el uso de la tierra y las implicaciones que tiene para el cambio climático. Antes de entrar en el tema, sí quisiera empezar con una especie de glosario de palabras clave. La primera es los acuerdos de París. Como se acordarán, los acuerdos de París es el acuerdo marco para la cooperación internacional para guiar la acción conjunta contra el cambio climático. Esos acuerdos de París fueron firmados en 2015. Las metas son para 2025 o hasta 2030. La mitigación se trata de bajar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Pues eso se trata de evitar la deforestación, por ejemplo, o evitar las emisiones contaminantes de industrias, por ejemplo, o podría también tener que ver con reforestación o revegetación que capta y guarda el carbono ya por medio de restauración, reforestación, etc. Tercero es adaptación, que tiene que ver con adaptar las economías y sociedades a los cambios de clima, precipitación, temperatura y variabilidad, además de tormentas. Las contribuciones nacionalmente determinadas, frecuentemente conocidos como NDCs por sus siglas en inglés. Esas son la columna vertebral de los acuerdos de París. Son los planes que cada país tiene para poner en marcha los acuerdos de París, del Acuerdo de París, digo. Entonces, si buscamos dónde están los compromisos, los planes de acción para que los acuerdos de París tengan capacidad de cumplirse, ahí están en los NDCs. Y finalmente, el esfuerzo de reducción de emisiones de deforestación y degradación, que frecuentemente se conoce como REDD o REDD+, es el esfuerzo principal para salvar los bosques, que se ha venido hablando desde más o menos 2008 y que ha tenido mucha inversión en todos los países centroamericanos, así como en muchos países tropicales alrededor del mundo. Sabemos que estamos lejos de mantenernos debajo del límite de un aumento de 2 grados centígrados. ¿Por qué? Y para iniciar la conversación vamos a hablar un poco sobre las lógicas que gobiernan nuestras sociedades. Quisiera hacer una pregunta, de hecho, para iniciar. Si cada persona puede levantar la mano. Bueno, no tengo vista de galería, entonces quizás
Voy a empezar así, pero para cualquier persona que ha tomado una clase de administración de empresas o de economía en la universidad, estos marcos podrían parecer muy familiares. Entonces, en la economía, cómo se conceptualiza la economía y su relación con el medio ambiente, en general, no hay relación específica con el medio ambiente. Entonces, esto es el flujo circular de la economía que se suele utilizar en términos de los marcos de administración, donde hay una interacción entre el individuo o la familia con la empresa, interactuando por medio de la producción, así como en la provisión de bienes y servicios. La economía en general se conceptualiza como un todo que tiene como un subcomponente a los ecosistemas y al medio ambiente. O sea, el ecosistema o los ecosistemas y el entorno biofísico son conceptualizados como una parte pequeña de una economía más grande. Pero sabemos que esto no es un mapa que describe al territorio, ¿verdad? El ecosistema es algo, es una realidad biofísica más allá de la economía. Y esto se llama en diferentes momentos falacia de certeza, descolocada o reificación, ¿verdad? Este marco conceptual no nos ayuda a entender que vivimos en un mundo ecológico con límites, ¿verdad? Con límites físicos. Entonces, esto es un problema inherente y intrínseco en nuestros marcos económicos que están construidos, en nuestra forma de entender nuestra relación con el medio ambiente. Cuando se habla de la organización de las economías, los indicadores que tenemos, estos son los marcos que tenemos. Una metáfora más útil que yo les propondría ha salido en particular de escuelas de economía ecológica. Rescata la figura de metabolismo. Como cualquier criatura biológica tiene un flujo de energía donde tiene que alimentarse para generar energía y tiene un desecho. Nuestra economía es parte de un metabolismo que es mucho más parecido a esa figura. Y eso es un marco que se utiliza mucho en economía ecológica, donde en realidad son principios que maneja cualquier productor que tienen, por ejemplo, un caballo en un pasto, que sabe que el pasto tiene cierta capacidad reproductiva y si el caballo va a estar bien, tiene que asegurar que tiene suficiente pasto o alimento para alimentar el caballo. Esto en la economía ecológica se llama la fuente o la capacidad reproductiva del recurso. Si no tiene suficiente pasto, obviamente no puede seguir viviendo el caballo. Igual, si no hay suficiente pasto para los desechos del caballo, se va a sufrir toda esta base ecológica que es la base de vida para el caballo. Entonces tiene que haber cierta capacidad de absorción. Entonces muchas veces se habla de esto como las dos bases biofísicas de la vida, digamos la capacidad reproductiva del recurso, la fuente, y el sumidero, la capacidad de absorción. Entonces, con este principio básico, vemos una variedad de dinámicas ambientales relacionadas con el cambio climático. Por un lado, vemos en el lado de la fuente que si la tasa de uso es mayor que la tasa de regeneración, va a haber problemas. Y eso vemos en términos de la producción de petróleo, bosques, minerales, agua y biodiversidad, por ejemplo. Y por el otro lado, por el lado del sumidero, si vemos una tasa de desecho que supera la tasa de absorción, veremos desequilibrios. Y eso es precisamente lo que se trata el cambio climático. Puede ser un poco irónico, activistas ambientales por mucho tiempo, en particular en la crisis del petróleo de los años 70, pensaron que la crisis ambiental principal iba a venir del lado de la fuente,
¿verdad? Del agotamiento del recurso de petróleo, y que eso iba a generar una crisis económica. Pero más bien pasó la crisis en el otro lado de la ecuación, por lo menos de forma más dramática, ¿verdad? Con el cambio climático, que la tasa de desecho sobre los gases de efecto invernadero son muchísimo mayores a la tasa de absorción, y eso es lo que está impulsando la crisis climática. Entonces, con estos dos elementos podemos referirnos a una base biofísica de la vida. Esta es la base biofísica para cualquier economía, para cualquier sociedad. Ahora, hablando específicamente sobre cambio climático. Primero podemos hablar de la mitigación. Sabemos que entre 1/3 hasta la mitad de las emisiones globales vienen de la Tierra, y en Centroamérica tiende a ser un poco más alto que muchas otras regiones, porque tenemos muchas emisiones de deforestación, además en términos de los usos no adecuados de los suelos en el sector agrícola. Entonces podemos hablar de algunas de las iniciativas principales de cambio climático en términos de la fuente y sumidero. Entonces, una de las iniciativas tiene que ver con la conservación de los bosques, que se trata de la reducción de emisiones de deforestación y degradación, o REDD+, que se viene buscando implementar por más de una década, y ha sido el esfuerzo principal para la conservación forestal, que es principalmente aquí en el lado de la fuente, ¿verdad? Conforme se iba quedando claro en muchos de los países que esto no se estaba logrando, ha habido una evolución que se puede observar en los enfoques o el nivel de prioridad que se le está dando a diferentes acciones de cambio climático en los países. Y eso se observa en las contribuciones nacionalmente determinadas, que tienen un fuerte enfoque en la restauración y revegetación. La grande pregunta que siempre hay que preguntar es que de cuáles tierras estamos hablando, ¿verdad? Más tarde vamos a ver que los esfuerzos de reducciones de emisiones de deforestación y degradación, si realmente están hablando en serio de conservar los bosques, tiene que pasar en tierras de pueblos indígenas. Lastimosamente, no ha habido una movilización significativa financiera hacia esos territorios. Entonces, la misma pregunta que aplica para REDD, o sea, ¿dónde se va a implementar esto? Si no lo pudieron hacer con los bosques y con los pueblos indígenas y comunidades forestales, aunque sí hay una iniciativa que es importante en Guatemala, que sí logró ponerse en marcha. Si no se va a hacer por medio de la reducción de deforestación y se va a hacer por la revegetación, ¿dónde es que va a ocurrir? Entonces, es ahí donde surge el tema central de la tierra y el uso de la tierra. Hablando conceptualmente, en términos de la mitigación y adaptación, es importante aclarar algunas ideas. Si estamos hablando de mitigación de cambio climático, muchas veces lo que estamos hablando son plantaciones, reforestación, restauración, que son cosas distintas, pero en cualquier caso es la revegetación del paisaje. Hidroeléctricas, caña de azúcar, y todos estos exigen ciertas cosas del uso de la tierra y los recursos naturales. Obviamente hay otras opciones como eficiencia de combustible que no tienen tanto que ver con el uso de la tierra, pero como las emisiones principales vienen de la tierra y como una gran parte de la población depende de la tierra, vuelve central en todas estas discusiones, tanto para mitigación y adaptación. Y en el lado de la adaptación, vemos diferentes exigencias o necesidades, ¿verdad? Del acceso a alimentos, a agua, paisajes variados que sirven a la población local, o sea, para seguridad alimentaria, para la generación de empleo, no solamente para la exportación de un monocultivo. Además de suelos que aguantan presión, absorben y guardan agua.
es muy importante entender que la mitigación y adaptación son categorías organizadas desde los marcos de negociación en los espacios internacionales, pero en la Tierra no son necesariamente contrapuestos, no son necesariamente opuestos. Si bien muchas veces se hablan como diferentes, estos no tienen que ser dicotomía. O sea, se puede lograr la mitigación y la adaptación en los mismos espacios. Entonces, por eso, en esta conversación siempre, obviamente es importante entender que la necesidad más apremiante para nuestras regiones es la adaptación, y como Centroamérica no es región con fuertes emisiones, tampoco hay una responsabilidad importante de la región en términos de la mitigación. Y toda la cuestión de asimetrías históricas en las emisiones es central en esa discusión. Sin embargo, la mitigación es simbólicamente importante y también puede ser un esfuerzo importante para acceder a fondos internacionales para esos esfuerzos internacionales, aunque sea muy injusto. Pero sí es importante entender las dos y entender que no necesariamente son opuestos cuando ya estamos hablando de acciones en territorio. Entonces, así surgió propuestas como surgió en El Salvador, como la adaptación basada en la mitigación. Es tratando de reunir, es tratando de priorizar la adaptación, pero también reconociendo que en el medio de la adaptación, revegetando los paisajes para las necesidades locales, para seguridad alimentaria, para el acceso al agua, también como objetivo secundario también se mitiga. Entonces, solo para tener eso claro, que esas cosas no son necesariamente opuestos. Independientemente de adaptación y mitigación y esa diferencia, vemos que hay una serie de objetivos que son muy importantes en las discusiones climáticas, que tienen que ver con conservar los bosques, asegurar acceso a agua, asegurar la base de subsistencia y seguridad alimentaria y la generación de empleo, además de paisajes que absorben y guarden agua, que tienen resiliencia a tormentas y sequías. Y sabemos que los intereses predominantes en la región están totalmente opuestos a estas necesidades. Entonces, lo que vamos a hablar en la segunda parte de esta presentación es un poco por qué específicamente relacionado con las dinámicas de narcotráfico, narcodegradación y los diferentes extractivismos que vemos en la región. Y quería quizás mencionar un tema. O sea, el punto aquí es que se está construyendo la vulnerabilidad. Yo creo que salió un artículo interesante hace poco en Plaza Pública sobre esto y rescataba esta figura de construir la vulnerabilidad. Y es un término que me parece bastante apto para entender lo que se está haciendo, ¿verdad? Que la vulnerabilidad que estamos viviendo no es, no es una casualidad, no es algo que no se pudo predecir, se ha venido prediciendo por mucho tiempo y es algo que se está activamente moldeando en los paisajes gracias a las lógicas con las que se está rigiendo, digamos, la construcción de estos paisajes para nuestras economías. Antes de entrar en la parte ya más concreta de los territorios, solo quisiera hacer un último comentario sobre los principios de cómo el mercado entiende el entorno biofísico. Esto siempre está en la misma línea de economía ecológica. También para cualquier persona que ha tomado una clase de contabilidad o administración de empresas, sabe que cualquier empresa tiene una hoja de balance, ¿verdad? Para registrar los ingresos y los costos para la empresa. Entonces, sí, vamos a hacer un breve ejercicio para ver cómo esto funciona con la empresa y con la sociedad. Entonces, en determinada actividad de producción, por ejemplo, la tala de bosques, tenemos la venta de madera, que tiene un ingreso de
digamos, $5,000, los costos de mano de obra que se quitan de esa cantidad. Y aquí hay un elemento muy interesante que cualquier empresa tiene que contabilizar, que tiene que ver con el deterioro de la infraestructura o los activos de la empresa. El uso del aserradero, por ejemplo. Ese mismo uso, el desgaste que ocurre con esos recursos se contabiliza dentro de la empresa. O el uso de la fábrica o un parqueo o cualquier activo físico que pueda existir, ¿verdad? Pero de manera muy interesante y muy problemático, no tenemos una misma categoría para tomar en cuenta el deterioro del recurso forestal, o sea, la madera, el ecosistema forestal, la provisión de servicios de agua, por ejemplo, todos estos que están relacionados con la deforestación. No existe una forma en una economía de mercado para contabilizar esta pérdida. Esto en la economía ambiental se llama la externalización de costos, ¿verdad? Es un costo que se impone a la sociedad que no es contabilizado dentro de la empresa, es impuesto a la sociedad y con las iteraciones, con los millones de iteraciones que vemos, esos costos se van acumulando y acumulando y acumulando. Y esto es eso es una de las dinámicas fundamentales de cambio climático, ¿verdad? Hay cualquier cantidad de esfuerzos como áreas protegidas, de mantener el petróleo en el suelo, de tratar de contrarrestar esta dinámica, pero sigue siendo una carencia fundamental de nuestro sistema de contabilidad como sociedad. Entonces sí es importante entender cuáles son estos rasgos distintivos del capitalismo. Aquí no estoy hablando de capitalismo como capitalismo versus socialismo. Estoy hablando principalmente como capitalismo como el mercado, una sociedad donde el mercado es el mecanismo central de la organización de la sociedad y que tiene un imperativo de crecimiento exponencial, que es el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Si no crece exponencialmente, no es capitalismo. Y esto tiene una lógica, o sea, cualquier inversionista, si quiere un retorno en su inversión, tiene que saber que cuando deposita su capital o pone su capital en marcha, que va a tener un retorno a su inversión. Y eso es realmente como el flujo de sangre del sistema, ¿verdad? Si no crece exponencialmente, no existe capitalismo tal como lo conocemos. Entonces, estos sí son algunos principios fundamentales, digamos, de esos sistemas. Más tarde quizás podemos matizar un poco más sobre las dinámicas del mercado, porque los mercados sí tienen un papel muy importante en la producción, pero entender esa necesidad de crecimiento exponencial es muy importante. Y vemos que desde los años 50, con la fuerte expansión de capitalismo y la integración de todo el mundo en ese sistema, como decía, no estamos hablando de un capitalismo como capitalismo versus socialismo. Todos los países del mundo están profundamente integrados en este sistema. Entonces, incluso si son gobiernos con etiquetas de socialista, todavía operan con estas mismas lógicas, ¿no? Bueno, entonces desde los años 50 vemos esa fuerte expansión global del capitalismo y podemos ver la expresión de ese metabolismo en nuestro entorno biofísico. ¿Cómo lo vemos? Aquí con las emisiones de gases de efecto invernadero. Este es el lado sumidero de la ecuación, ¿verdad? Bueno, esto no tiene la capacidad de absorción, pero vemos que desde los años 50 hay realmente un aumento dramático de las emisiones. Y esto es una expresión de ese metabolismo que hablamos, ¿verdad? Esto es un gráfico que tiene 3 ejes sobre las tormentas.
sobre los huracanes y depresiones tropicales que han afectado la región entre los años 60 hasta 2011 en este gráfico. A la mano derecha empieza con los años 60 hasta 2011. Aquí vemos la diferenciación en la ocurrencia de estos fenómenos a lo largo del año. Perdón, yo tengo esto bloqueado por mi pantalla. Voy a cambiar aquí. Y vemos en el eje vertical la cantidad de lluvia que cae en la región. Y vemos que hay un efecto que también se podría entender relacionado con el metabolismo del planeta, ¿verdad? Y las emisiones que ya vimos. Las barras en gris son las tormentas desde el Océano Atlántico, que se han ido aumentando no solamente en su cantidad de lluvia y frecuencia, sino también en su presencia en diferentes meses a lo largo del año. Y además se ha venido viendo la creciente frecuencia de tormentas que vienen del Pacífico, no solamente en cantidad de agua, sino que se está llenando todo el calendario a lo largo del año. Entonces, esto es otra expresión de ese metabolismo, de la necesidad de crecimiento exponencial que vimos. Y además lo vemos en el lado de la fuente, ¿verdad? La tasa regenerativa de los ecosistemas. Vemos la deforestación que a partir de los años 50 tienen un crecimiento exponencial. Esto está en el trópico global. Bueno, entonces, ¿cuáles son las expresiones ya más concretas para Centroamérica de estas dinámicas? Si bien en otras regiones dominaba la tala ilegal en bosques, entre los años 40 y 90 en Centroamérica, vemos patrones de deforestación que fundamentalmente tienen que ver con los modelos de agroexportación de la región. Entonces, las áreas en verde claro son las áreas de deforestación durante esta época. A diferencia de otras regiones, nuestra deforestación vino principalmente por medio de la expansión de la agrícola. No hubo tanto aprovechamiento forestal. Entonces, se talaban los bosques principalmente para agricultura y ganadería. Y sí es importante notar que lo que hoy se conoce como el corredor seco, la región más vulnerable a cambio climático, precisamente tiene que ver mucho con los patrones de deforestación que ocurrían durante esta etapa. También es importante notar que los últimos bosques que quedan en la región son principalmente las que están en manos de pueblos indígenas y comunidades forestales. Tenemos aquí en el Petén, donde principalmente, los que son la última bastión, digamos, de conservación forestal en el Petén son las concesiones comunitarias en esta región. En esta zona tenemos el pueblo mezquito, Tahuaca, Garífuna, además de los mezquitos en esta zona. Aquí en Costa Rica, Bribri, Cabecar, entre otros, así como en Panamá, pueblos Gunayala, Ngobe Buglé y Embera, Gunan. Entonces, este mapa lo pueden encontrar, es una mapa de USN en Internet y pueden ver con mayor resolución estos territorios, y no es casualidad de que por la misma razón se crearon las áreas protegidas más o menos en la etapa de los años 90, porque aquí es donde tradicionalmente los pueblos indígenas han venido conservando estos bosques. Entonces, por este hecho, asegurar los derechos de estas comunidades es apoyar la mitigación y adaptación al cambio climático. Ahora, ya estamos contextualizados, digamos, con conceptos de economía, de historias y la expresión del metabolismo en Centroamérica. En términos de la deforestación, la deforestación histórica, ahora vamos a entrar a hablar de la narcodeforestación en Centroamérica.
En los últimos 20 años, este fenómeno ha sido la dinámica principal en términos de los impulsores de deforestación en Centroamérica. Las presiones contra el narcotráfico en México a inicios de los años 2000 empujó a muchas de las dinámicas hacia Centroamérica, que cambiaba las rutas de drogas y que empezó a incidir de manera muy importante en nuestros bosques. Aquí podemos ver un gráfico que rastrea, digamos, los niveles de tráfico de drogas que se fueron en aumento, que tienen una correlación con la deforestación. En particular, en este caso, este es un gráfico de Honduras, luego del golpe de Estado en Honduras. Y aquí tenemos como las zonas principalmente afectadas por esa dinámica. En Guatemala y Honduras, vamos a hablar principalmente hoy de Guatemala y Honduras, aunque hay dinámicas importantes también en Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Bueno, primero es importante como definir los términos, qué es lo que entendemos con una red ilícita. Una red ilícita es una organización, podemos llamarlo de tráfico de drogas, lo que se suele conocer como carteles, aunque ese nombre no es el mejor. Pero son grupos de organización de tráfico de drogas, transportistas y capos o pandillas. Vamos a iniciar con esta definición limitada y más tarde vamos a matizarlo un poco más. ¿Cuál es el objetivo de esas redes ilícitas? Bueno, el objetivo es asegurar el tránsito de las drogas hacia el norte. Aquí tenemos un mapa de las rutas de los aviones desde Colombia y Venezuela. Esas rutas cambiaron mucho con la dinámica que les mencioné, con el empuje de actores hacia el sur de México. Entonces, en particular, a mediados de los años 2000, empezamos a ver esas rutas que empezaban con esas rutas de los aviones que aterrizaban en el oriente de Honduras y empezó a generar un corredor de tráfico ilícito entre Honduras y Guatemala. Hay otras rutas marítimas y también por la tierra, pero este es el más importante para el tema de la narcodeforestación. Bueno, ¿cuáles son las lógicas? O sea, ¿por qué ocurre la narcodeforestación? Bueno, la narcodeforestación se refiere principalmente a la expansión de palma africana y la ganadería extensiva, principalmente para propósitos de lavado de dinero. La ganadería y palma africana son sectores poco regulados, donde en esos espacios rurales es muy fácil ocultar las actividades ilícitas dentro de esas grandes extensiones. Entonces es muy fácil lavar dinero. También estas plantaciones y la ganadería sirven para establecer control legal, para establecer circuitos y corredores para el tráfico de drogas, así como para asegurar el espacio físico para puntos de intercambio. Cada vez más, estas economías también tienen una lógica de diversificación de ingresos. Entonces, si bien palma africana y la ganadería son las principales que se ha venido utilizando, también vemos otras actividades extractivas y en diferentes lugares vemos el mismo control del espacio, a veces como un generador de rentas en términos de extorsión o de otras actividades de extracción dentro del territorio. Vamos a hablar de eso un poco más en algunos minutos. ¿Dónde vemos concretamente estas dinámicas? Bueno, en el Petén, aquí tenemos el mapa de un informe muy útil que salió en 2011 sobre grupos de poder en Petén, que identificaba este corredor ilícito que corría desde Izabal y Alta Verapaz hacia la parte occidental del Petén. Y esas dinámicas corresponden a las dinámicas de deforestación que hemos visto en los últimos 20 años en Petén.
Esto es un mapa de deforestación. Los puntos, los triángulos son los áreas ecológicos, áreas de patrimonio cultural, digamos. Y vemos que en las áreas donde hay un corredor de actores ilícitos, hay mucha deforestación. Sí es importante notar que aquí en verde oscuro tenemos las concesiones comunitarias del Petén que se han visto libre de estas dinámicas y han logrado conservar los bosques, aunque en todos los alrededores del Petén y en particular vamos a ver el tema de Laguna del Tigre, que han sido arrasados, digamos, por ganadería, por palma africana, por otros cultivos agrícolas no tradicionales, digamos, como melones. Y hemos visto un deterioro fuerte y generalizado, digamos, del recurso hídrico, de los suelos en toda esta región. Entonces, eso realmente cambia las posibilidades que tiene la región para la adaptación y la mitigación. Y vemos una generalización de incendios también en esta zona. De hecho, esto es un mapa de 2017 de los incendios dentro de la reserva de la biosfera maya. En Petén, la reserva de la biosfera maya es el área protegida más grande de Guatemala, son 2.5 millones de hectáreas creados a inicios de los años 2000. Vemos aquí que las áreas que inicialmente fueron designados como más importantes para la conservación, como Laguna del Tigre y Sierra de la Condón, han sido totalmente dominados por incendios forestales. Un elemento muy importante aquí, precisamente por la narrativa que muchas veces se maneja de que son comunidades que están incursionando en las áreas y causando los incendios, y es debido a esas comunidades que se está empeorando la situación de gobernanza. Hubo un estudio importante de Jennifer Devine que salió el año pasado para responder precisamente a esta dinámica, donde se identificaba que los impulsores de esta deforestación en su grandísima mayoría era ganadería extensiva, y esa ganadería extensiva tenía un fuertísimo nivel de incidencia de actores ilícitos. Este nivel de influencia se vio en un 86.6% en Laguna del Tigre, un 67% en la Sierra de la Condón y en la zona de usos múltiples en un 59%. Entonces es muy importante entender que muchas veces las comunidades que están desalojadas, en este caso, por ejemplo, las comunidades quechí, que fueron desalojadas desde el sur del Petén y enviados aquí a la reserva, frecuentemente son utilizados como chivos expiatorios para una dinámica que realmente es explicado principalmente por la narcodeforestación. En Honduras, más o menos en la misma época, empezamos a ver un repunte en la narcodeforestación en dos áreas principalmente. Uno es por la cuenca del río Patuca, aquí, así como las presiones en esta zona de Bruce Laguna y el litoral atlántico de Honduras. Estamos aquí en el departamento de Gracias a Dios o la Mosquitia, con fuertes dinámicas de deforestación también en Olancho, Colón y Lloro. Entonces vemos una serie de corredores que se van formando. Uno son estas presiones desde la cuenca del río Patuca, con presiones de invasión que fueron facilitados por la construcción de la infraestructura con la hidroeléctrica Patuca 3, un complejo de hidroeléctricas más bien. Además de una expansión muy fuerte de palma africana y ganadería por todo el litoral atlántico, incursionando cada vez más hacia la Mosquitia en esta zona aquí. También vimos
en particular a partir a mediados de los años 2000, una fuerte dinámica de lavado de dinero con la tala ilegal en Yoro. Y vemos una expresión de diferentes economías extractivas, así como la conexión con empresas turísticas a lo largo del litoral atlántico, que forma un corredor importante desde La Mosquitia, desde Olancho, a lo largo de toda esta zona, pasando a Izabal, Alta Verapaz y Petén. Ahora quisiera que matizáramos un poco el concepto de redes ilícitas, ¿verdad? Aquí a la mano izquierda tenemos un organigrama de uno de los narcotraficantes fundadores, digamos, en Honduras. Esto fue realizado de un estudio de Stephen Dudley, donde se identifica las diferentes organizaciones de apoyo a esas actividades ilícitas, incluyendo gobiernos nacionales e internacionales, fuerzas ilegales, ejércitos, élites políticas, además de otras organizaciones de tráfico de drogas internacionales. Entonces, es muy importante entender que esto no se trata solamente de actores ilícitos como si fueran un grupo aislado de la sociedad que operan y hacen su actividad y no tienen mayores conexiones. Aquí hay una cita que sí vale la pena leer de uno de los estudios de Stephen Dudley, que habla de la relación, en este caso de los cachiros y las élites, era mucho más profunda que solamente el intercambio de favores. La alianza entre grupos grandes de la organización criminal y la élite burocrática y la tradicional tuvo un impacto que perdurará mucho más tiempo que los contratos que el gobierno que logran asegurar. Estos actores ilícitos están moldeando un estado en el que la fuente principal de la acumulación de capital se depende de esta mezcla de capital ilícito y gubernamental y el poder político que le financia. Él está hablando en este caso de élites, lo que él habla élite burocrática, y eso tiene que ver con las diferentes personas en puestos gubernamentales que son parte de las redes. Y trabajan con varias lógicas para facilitar la expansión de esas actividades, pero además otras actividades. Entonces, en cualquier red ilícita, vemos una serie de lo que se puede llamar en la literatura posiciones institucionales o diferentes papeles que aseguran la continuidad de la actividad en la sociedad. Entonces, siempre existen los grupos especialistas de violencia, ya sea en ejército, policía, seguridad privada, especialistas como agentes de violencia, pero también servicios de protección que también trabajan en la extorsión en diferentes casos. Siempre hay la protección política, diputados, ministros, también niveles municipales se han vuelto muy importantes, en particular en Honduras y Guatemala. Además de la protección legal, también, por supuesto, hay la relación con empresas y muchas veces con bancos. Eso es lo que explica muchas veces la expresión territorial que vemos en términos de las actividades económicas de palma africana, ganadería, minería, otras iniciativas turísticas. Además de otras empresas que están enfocadas en diversificar los ingresos. Entonces, es muy importante entender que los actores ilícitos no son, como mencionaba antes, no son actores aislados de la sociedad, sino que se han vuelto inmersos en redes que tienen vinculaciones muy específicas con los gobiernos y con las élites. Y hay ciertos mecanismos muy específicos que generan una reproducción y un empoderamiento y una expansión del ámbito de influencia de estos actores que va mucho más allá de solamente el tráfico de drogas. Uno de esos mecanismos tiene que ver con el financiamiento de las campañas electorales, que ayuda a constelar
ayuda a crear las relaciones de redes entre actores ilícitos, el aparato formal del Estado y élites en cada país. Entonces, con el acceso de esos puestos a gobierno, las personas en esos puestos de gobierno pueden decidir qué acciones de interdicción, o sea, qué acciones contra el tráfico de drogas se realiza o no. Hay acceso a las licencias, a obras públicas, a concesiones, y esos son partes muy importantes, como ya vimos, de las formas de lavado de dinero y diversificación de ingresos de estos actores. Entonces, empieza a expandir, digamos, el ámbito de influencia por medio de este mecanismo de relación específica entre actores ilícitos, el aparato del Estado y las élites, que tienen una base importante de industrias extractivas. Tienen una creciente influencia y opacidad en la sociedad, ¿verdad? O sea, este ámbito de relaciones está creciendo y eso es mucho de lo que se tiene que de ocultar, ¿cierto? Entonces, si nos conectamos con la idea del imperativo de crecimiento exponencial, también lo vemos en este caso en términos de la tensión entre tener que mantener oculto esas actividades, pero por otro lado hay un creciente flujo de capital que está empoderando estas redes y está cambiando la expresión territorial que tienen en estos países. Este es un mapa que se trabajó en un estudio en 2019, que salió el año pasado, que analiza los diferentes nodos dentro de las redes ilícitas en Centroamérica. Una de las dinámicas más importantes de lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es una especie de descentralización de los nodos que operan como parte de estas redes. A diferencia de las organizaciones, el cartel de Medellín y muchos de las mafias tradicionales que tenían una estructura de pirámide, en los últimos 20 años, precisamente por los esfuerzos de interdicción, ¿no? O sea, la llamada guerra contra las drogas, ha resultado muy costoso y muy riesgoso mantener esa estructura de pirámide tradicional. Entonces, la guerra contra las drogas lo que ha hecho es obligar o empujar las organizaciones de tráfico a buscar modelos donde el riesgo es más descentralizado. Entonces, a través de nodos descentralizados que se pueden apagar o encender, se ha cambiado mucho la estructura de la organización criminal en la región. Y muchos de estos nodos operan de manera más o menos autónoma y también tienen diferentes estrategias de acumulación en los territorios propias, digamos, independientemente del tráfico de drogas. Entonces, ¿qué efecto geográfico tiene eso? Bueno, primero es la generalización de nodos. O sea, estos son los nodos que aparecieron en el mapa de este estudio que vino de una base de datos del gobierno de los Estados Unidos, de la DEA, que documenta los momentos de interdicción. Y quizás un punto de aclaración aquí. Cuando estoy hablando de interdicción, se refiere a la guerra contra las drogas, ¿verdad? Es específicamente relacionado a la política de los Estados Unidos de tratar de detener la droga antes de que empiece, antes de que cruce las fronteras de los Estados Unidos. Entonces, son todos los esfuerzos de los Estados Unidos y en cooperación con los gobiernos para parar ese flujo. El efecto que tiene es, ¿verdad?, aumentar el precio de la droga porque es más riesgoso para los traficantes traficar desde el sur al norte, entonces eso le da más
más valor a la cocaína y también genera una militarización no solamente de los ejércitos y de las policías, sino también de los mismos traficantes para asegurar ese tráfico. Pero entonces el efecto geográfico que vemos es lo que se llama el efecto de la cucaracha. Entonces, donde viene la mano dura, digamos, de la interdicción, eso genera un efecto de dispersión, donde las redes de tráfico tienen otras opciones a lo largo de todo el territorio para traficar la droga, como mencionaba, encendiendo algunos nodos encendiendo algunos nodos cuando hay que hacerlos y apagando otros en respuesta a la interdicción. Entonces, vemos primero una generalización de esos nodos que tienen un alcance geográfico bastante amplio, pero como son nodos diferentes, también vemos rostros de violencia bastante variados. Ya sea de los mismos actores ilícitos o de otros actores como seguridad privada. En otros casos son agentes de policía o ejército. Entonces, desde la perspectiva de las comunidades de la región, vemos una amplia variedad de esos rostros. Y en el mismo sentido, vemos variadas economías extractivas como base para estos diferentes nodos que están desplegados en la región. Y también, como mencionaba antes, el control del espacio en sí mismo. En muchos de esos casos lo hemos visto como un generador de ingreso. Y por último, si vemos este sistema como un todo, vemos que es un sistema bastante resiliente a la interdicción. Y eso es su objetivo, aunque no sea orquestado ni coordinado por un solo cuerpo o por una sola cabeza. El efecto que ha tenido este proceso de descentralización de nodos con fuertes grados de autonomía hace que sea un sistema bastante resiliente que maneja bien el riesgo. Y es por eso que vemos que a pesar de las millones invertidas en interdicción en la guerra contra las drogas, realmente no hay cambios importantes ni en el precio ni en el volumen de drogas que entran a los Estados Unidos, pero por supuesto estamos viendo todos los impactos de violencia en los territorios. Bueno, si vemos aquí los corredores entonces de narcodeforestación que han surgido a lo largo de los últimos 10, 15, 20 años, vemos patrones bastante claros aquí en la cuenca del río Patuca. Vemos patrones de narcodeforestación clásica en estos dos frentes de deforestación, pero también vemos cualquier cantidad de actividades extractivas, ilícitas vinculadas a otros tipos de empresas como minería, otros de agrícola, otros de turismo. Y vemos un corredor que pasa aquí hasta Izabal y bueno, ya vimos todo el corredor de ilícitos en Petén. Sí es importante mencionar que los métodos de control territorial y de tráfico, incluso desde los primeros años en la expansión de palma africana y ganadería en esos países, se pudo establecer vínculos, digamos, con empresas que también trabajaban de una manera muy parecida en Colombia. Entonces, sí es importante entender que hay vínculos transnacionales entre países que explican mucho de la repetición de métodos que vemos en términos de asegurar el control del espacio, en términos de lavar dinero, en términos de buscar una diversificación de ingresos. Entonces, hay un claro patrón de aprendizaje e intercambio entre estos diferentes actores que tienen fuertes lazos entre sí. Lo que he presentado hoy es principalmente relacionado a la deforestación. Y es importante entender que identificar estos patrones en la deforestación es algo relativamente fácil porque los cambios en los paisajes son dramáticos. El cambio del uso del suelo
es dramático. Se puede observar desde satélites y es muy, muy fácil cuantificar y analizar en tiempo cómo las economías ilícitas han incidido en estos cambios de paisaje. Sin embargo, esto es quizás uno de los elementos más evidentes, digamos, de actores ilícitos y economías ilícitas en el uso de la tierra. Tenemos muchos otros ejemplos de la incidencia de actores ilícitos en, por ejemplo, la organización de la mano de obra de café o en actividades de lavado en el sector hotelero o de construcción. Entonces hay pero muchas de esas dinámicas no son tan fácilmente rastreables, por lo menos en el mismo sentido de lo que es la narcodeforestación. Entonces, sí es muy importante entender la narcodeforestación en ese contexto, ¿verdad? O sea, hemos visto un fuerte cambio en las lógicas y el significado del territorio y las lógicas que rigen, digamos, ese uso del territorio, pero es muy posible que esas lógicas estén presentes, pero mucho más ocultos en muchos otros sectores y la forma en que se está utilizando el territorio. Este es un mapa del corredor seco centroamericano. Con las concesiones mineras en sus diferentes estados de estar otorgadas o en trámite. Este es un estudio de 2015. Pero se observa que a pesar de las fuertísimas necesidades de adaptación, esto es una de las regiones más vulnerables al cambio climático en el mundo. Sí hay una fuerte apuesta todavía para las industrias extractivas, en este caso concesiones mineras, pero también de hidroeléctricas en estos territorios. Y estos proyectos están compitiendo para el uso de la tierra, para el uso de los recursos hídricos. También tienen fuertes impactos muchas veces con la contaminación, precisamente en las áreas donde más se necesita la adaptación. Entonces, es una dinámica, es una contradicción muy fundamental que esos proyectos están diametralmente opuestos, digamos, a las necesidades de adaptación. Entonces, para resumir algunos de estas contradicciones, podemos ver que la conservación de los bosques y la mitigación para la región pasa principalmente a través de los derechos de pueblos indígenas y comunidades forestales, mientras los patrones actuales están bastante en contra de esos pueblos. O sea, son estas comunidades forestales y pueblos indígenas que principalmente se han visto afectados por el fenómeno de la narcodeforestación. Y si bien han habido muchos fondos invertidos en REDD, en la reducción de emisiones de deforestación y degradación, pocos de esos fondos realmente se han materializado a nivel territorial para esos pueblos. Sí es importante notar que las comunidades, si tienen derechos, si tienen derechos y tienen una base económica, han sido mucho más resilientes a resistir estas dinámicas, a prevenir la expansión de actores ilícitos en su territorio, pero por supuesto no es una garantía, ¿verdad? Además vemos temas como adaptación, el acceso a agua siendo fundamental para la adaptación, pero en los patrones actuales los paisajes están dominados por monocultivos que tienen un uso intensivo del agua, la pérdida del bosque para monocultivos y ganadería de gran escala. Entonces vemos una serie de implicaciones como la reducción de evapotranspiración, cambios climáticos regionales, que están reduciendo el acceso al agua, además de proyectos de minería y hidroelectricidad que por supuesto tienen fuertes impactos en el acceso al agua para esos territorios. Además, lo mismo vemos en términos del acceso a alimentos, desplazamiento de granos básicos,
pobre o no acceso a tierra, un deterioro fuerte de condiciones ambientales, además de mano de obra precaria, que es insuficiente para la provisión de alimentos por medio del mercado. Bueno, muy trágicamente estamos viendo esto justamente ahora con los huracanes recientes, pero las necesidades de adaptación, de calidad de suelos para absorber y guardar agua, aguantar presiones, son totalmente opuestos a los patrones actuales de la degradación de los suelos por medio de monocultivos y enfoques tradicionales agrícolas que no ponen atención al suelo ni a la gestión del paisaje. Entonces tenemos suelos que son bastante degradados, con poca capacidad de absorción, y eso es uno de los factores importantes que vemos cuando cae tanta agua, no es absorbida y escurre todo para las ciudades, como vemos frecuentemente en varios centros urbanos. Este es el de El Salvador. En términos de algunos de los desafíos importantes entonces para la sociedad. Primero es entender la naturaleza de la violencia y orden social en la región, y entender que lo que vimos hoy fue la narcodeforestación, pero vimos que no se trata solamente de actores ilícitos como si fueran actores aislados, sino que forman partes de redes inmersas en la sociedad, entre élites y entre los gobiernos, y esa combinación de actores está cobrando más fuerza, pero está ocurriendo en la oscuridad. y son acuerdos y relaciones que son muy importantes para entender lo que está pasando en la sociedad, pero son cada vez más difíciles de entender precisamente porque tienen que quedar ocultos, ¿verdad? El segundo tema tiene que ver con el papel de las élites en los países y los Estados Unidos. La profundización de estos patrones en la región no favorece el interés ni de los Estados Unidos ni de muchos de las élites en la región, ¿verdad? La profundización de las condiciones de vulnerabilidad, las profundas consecuencias que tiene esto en términos de la expulsión de las poblaciones de los territorios, de socavar la misma base biofísica de la vida, tiene implicaciones no solamente para los próximos 2 o 3 años, sino para los próximos 10, 20, 30, 40 años. Hay muchísima inversión que pone a estudiar estos temas, por ejemplo, los cuerpos de militares y los encargados de la interdicción desde los Estados Unidos. Y esto no les favorece a ellos, y hay muchas élites también dentro de la región que estas situaciones de inestabilidad tampoco es de interés de ellos. Entonces yo creo que ahí hay un tema interesante a considerar. Y tercero, solo destacaría la importancia de apoyar a las comunidades tradicionalmente marginadas en la región, quienes viven los impactos más fuertes de todas estas dinámicas, tanto de la narcodeforestación como la vulnerabilidad de cambio climático. Y la organización social es fundamental para la seguridad y sustentabilidad de esta región. Y muchas veces es esa misma organización social que está siendo atacada, no solamente por el narcotráfico, sino por la opuesta, digamos, política económica de los sistemas dominantes de la región. Con esto termino mi presentación formal. Yo creo que aquí vamos a entrar en un espacio de preguntas y comentarios. Adelante, Elsa. Gracias, buenos días. Yo soy Elsa Coronado, trabajo como periodista en Plaza Pública. Yo estoy muy interesada en el tema de Petén. En cuanto a las concesiones forestales, la mayoría de estas son comunitarias y hay algunas industriales, pero yo quisiera saber qué opina de el cuestionamiento que hay a que realicen tala y en ese sector de la reserva, y también si considera
que acaso esa tala que se usa en parte, los ingresos de esa tala se usan en parte para la prevención de incendios, si eso se puede considerar de alguna manera una compensación, es decir, talar por invertir recursos para conservar. Y por otro lado, preguntarle si tiene el estudio de Jennifer Devine que lo pudiera compartir o el link de acceso. Eso por el momento, gracias. Muchas gracias a Elsa. Ahora vamos a escuchar a Gerardo Arbaiza y luego a Nelson Rauda. Si tienen posibilidad, colegas, de poner su cámara, excelente, para que Andrew pueda conocer. Gracias, Marielos. Buenos días, Gerardo Arbaiza, de revista Ecoaméricas, desde San Salvador, El Salvador. Consultarte, Andrew. Hubo un estudio en 2001 organizado por la FAO que menciona que alrededor del 60%, posiblemente hoy es más, del suelo salvadoreño es utilizado de forma inadecuada. Podrías considerar, en base a lo que tú nos has mostrado esta mañana, que la mayoría de estas dinámicas de mala utilización del suelo, no solamente en mi país, sino que lo que hemos visto en la región, obedecen de unos 20 años acá al auge de la narcodeforestación. Y por otra parte es bien interesante que tú has mencionado que dinámicas de narcodeforestación se han intensificado en departamentos hondureños como Lloro, Olancho, gracias a Dios, La Mosquitía, que son precisamente los lugares en donde ETA se ha cebado más particularmente. A la luz del impacto que ha tenido ETA o el impacto que está teniendo actualmente IOTA, ¿tú consideras que esta dinámica de narcodeforestación va a detenerse dado lo nocivo que es para la resiliencia a este tipo de fenómenos, o lejos de eso va a tender a diversificarse o a intensificarse aún más? Eso principalmente. Gracias. Gracias, Gerardo. Y cerramos esta tercera ronda con Nelson Rauda. Adelante, Nelson. Buenos días, Andrew. Hola, mi nombre es, como decía Marielos, Nelson Rauda, trabajo en el Faro. Tengo dos preguntas. Una está bien relacionada con lo que decía Gerardo anteriormente, y es si crees que se puede establecer una relación directa entre la deforestación en el litoral atlántico hondureño y en Lloro, particularmente, con las actuales inundaciones en el Valle de Sula. Eso por un lado. Y lo otro es, digamos que esta es una pregunta que un poco más compleja de discutir, creo, pero quisiera plantearla, que es, cada invierno hablamos de cambio climático. O sea, cada vez que se inunda, cada vez que hay huracanes, que hay tormentas, hablamos de cambio climático. Y luego se nos olvida cuando vamos a las urnas, o a los políticos se les olvida cuando están en el puesto. Entonces, ¿cómo pensás que se puede llevar atención al tema, suficiente atención al tema para que haya una acción política decidida hacia lo que la CEPAL dice que se necesita, un gran impulso ambiental, y que no solo sea el lamento de cada invierno cuando vemos las tragedias enfrente? Gracias. La pregunta de Elsa sobre las concesiones forestales comunitarias e industriales. El modelo como decía Elsa, de tala, es un modelo de manejo, ¿verdad? Las prácticas de aprovechamiento de esas comunidades son extremadamente organizados dentro de un esquema de manejo de sustentabilidad muy rigurosos. Hacen planes anuales, quinquenales, que es parte de un plan de manejo que se basa en la vida, o sea, hablando de la capacidad reproductiva del recurso, ¿verdad? Ese sistema económico sí está basado en la capacidad de crecimiento y la tasa de crecimiento de los árboles. Entonces, cuando cosechan un árbol dentro de una hectárea, no vuelven a esa área hasta 25 o 40 años más tarde. Entonces, sí es
no sé si le diría compensación, pero sí es un modelo de conservación por medio de uso, que sí es muy importante. Los modelos tradicionales de áreas protegidas, lo que han propuesto es básicamente que el Estado viene y establece nuevas reglas, principalmente basados en la prohibición, ¿verdad? Eso es lo que pasa en Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón. No hubo acuerdos consolidados con las comunidades alrededor de un uso sustentable de los recursos, y por eso vemos un colapso de gobernanza, no solamente en esas áreas, sino también en áreas protegidas alrededor de la región. Entonces, por eso el modelo de esa conservación por medio de uso sí es muy, muy importante, porque esa, como bien decía Elsa, la inversión de esas comunidades en la prevención de incendios es enorme, es más o menos una mitad de $500,000 por año. Entonces sí considero que es un modelo muy importante en términos de cómo conservar las áreas trabajando con las comunidades del área para que sean más resilientes a dinámicas de todo tipo de acaparamiento, pero también para la prevención de incendios forestales y la prevención de las dinámicas que hemos visto alrededor de mucho del Petén. Sobre la pregunta de Gerardo y el suelo salvadoreño. Los áreas donde yo he trabajado principalmente son paisajes forestales. Sinceramente, mi experiencia directa no es tanto con paisajes en El Salvador. Sin embargo, Prisma tiene una línea muy fuerte desde sus inicios, hace más de 25 años, trabajando en estas dinámicas. Ahí no es la misma lógica, digamos, de palma africana y ganadería la que incide ahí, pero sí hay dinámicas más tradicionales que tienen que ver con mantener un sistema bastante agotado en términos del modelo agrícola para los suelos, ¿verdad? Hace unos años se propuso un proceso y se empezó a trabajar un proceso de restauración para el país, para la revegetación de los paisajes, con las lógicas que mencionaba, para cumplir con el acceso al agua, para asegurar la producción de alimentos, pero también de asegurar suelos de calidad que puedan guardar y absorber y guardar agua y ser resiliente ante las presiones hídricas de tormentas, y también ser más resilientes a sequías. Sin embargo, estos esquemas requieren muchísima inversión. O sea, si analizas la evolución temporal de una iniciativa de revegetación y restauración para el paisaje, requiere un altísimo grado de inversión en los primeros años para invertir en el paisaje, para que ese paisaje tiene otras funcionalidades, ¿verdad? Pero es muy costoso y requiere una organización de muchas diferentes instituciones, de organizaciones de productores, del sector privado, para que se alineen, digamos, con una sola visión y que haya una inversión significativa a ese objetivo. Entonces, eso es buena parte del desafío, ¿verdad? ¿Cuándo es el momento para hacer esa inversión y de dónde vendrán los recursos? Hay una fuerte resistencia hacia la necesidad de esa inversión, en parte porque es un desafío a los sistemas políticos económicos que tienen sus sistemas de producción en los paisajes, pero además porque requiere esa inversión en el primer momento. Entonces, organizar eso es políticamente difícil. Yo espero que con los eventos climáticos que estamos viendo y los impactos que están teniendo, que se vuelve más evidente la necesidad de ese tipo de
inversión en los paisajes, y ojalá que se pueda organizar, pero sí es un tema muy importante a entender que sí estamos hablando de una inversión en un paisaje que requiere muchos recursos desde el inicio. Las relaciones de narcodeforestación y las inundaciones. Sin duda, o sea, el impacto ambiental de la deforestación descontrolada, como ha venido pasando en Yoro, Olancho, La Mosquitia, físicamente siempre tiene el impacto de la mayor erosión de los suelos, de menor capacidad de los suelos de absorber y guardar agua, y lo que contribuye a las inundaciones que vemos. Yo personalmente he estudiado la dinámica de las cuencas en La Mosquitia, y precisamente eso es parte de una parte muy importante de la problemática. Entonces, yo creo que sí se puede decir que eso está pasando en muchas cuencas del país, incluyendo las áreas de San Pedro Sula que se están viendo afectados. Sin embargo, o sea, les cuento que no es algo, esa zona en particular no es uno que he estudiado en términos de los procesos de inundaciones. Y si esto va a detonar, digamos, diferentes formas de trabajar o generar mayor atención al tema, yo creo que estos huracanes, sinceramente, ahorita podrían tener efectos bastante de mucho alcance en la región, que podría generar nuevo financiamiento y apoyo internacional más que otra cosa. La gran pregunta es alrededor de cuáles marcos, ¿verdad? De planteamientos económicos y políticos. El sistema actual, digamos, político-económico en la región, no lo presenté, pero me imagino que todos conocen el marco del plan Mesoamérica, antes el plan Puebla-Panamá, que se vinculaba muy estrechamente con un planteamiento para la región, planteamiento de Centroamérica como una plataforma de la logística y intercambios, que establecía un marco de organización de proyectos extractivos y de infraestructura, que realmente ha regido mucho de la organización espacial de las economías en los últimos 20 años. Esas propuestas salieron en respuesta a Mitch. Muchas de esas propuestas en realidad cobraban mucha fuerza después de Mitch, supuestamente como estrategias de adaptación. Pero hemos visto que su impacto, bueno, ya estamos viendo sus impactos. Entonces, se requiere un cambio de paradigma, digamos, de cómo se manejan los territorios. No es algo que científicamente es difícil de entender. Es un poco, lastimosamente, un poco parecido a lo que vive los Estados Unidos con la pandemia, que si bien tienen muchos recursos, hay medidas claras que requiere la ciencia para combatir la pandemia. Pero es otra cuestión si hay voluntad política de implementar esas medidas. En el mismo sentido, la adaptación en realidad requiere una serie de acciones que no son difíciles de entender, son bastante reconocidos y entendidos por la ciencia. La cuestión es cómo conciliar eso con los poderes en la región y los proyectos económicos que hay. Yo creo que lastimosamente tienen que pasar los desastres para que la sociedad se dé cuenta que realmente hay una necesidad de cambio. Ya estamos por lo menos en la segunda ronda de esto. Ya vimos que la primera respuesta dominante no fue para nada suficiente. Entonces, yo creo que requiere un esfuerzo de periodistas como ustedes de visibilizar lo que está pasando,
de identificar los mecanismos subyacentes de las sociedades que están impulsando estos cambios, de visibilizar las comunidades que están luchando para otro futuro, que por medio de sus propias propuestas, hay propuestas de seguridad alimentaria, de acceso al agua, de paisajes más resilientes que sirven más a las poblaciones de nuestros países. Pero que hasta que haya una coalición política que realmente logre poner en marcha esas visiones, vamos a seguir viendo los desastres como los que estamos viendo ahora, lastimosamente. Buenos días, Andrew. Muchas gracias por su intervención. Les saluda Carolina Maya. Yo trabajo para la revista Gato Encerrado. Actualmente le he dado seguimiento a algunos temas ambientales como el Valle del Ángel y en la depredación ambiental en el lago de Coatepeque y en la isla Tasajera. Entonces, yo quería saber si como Fundación Prisma ustedes han analizado cómo las élites económicas dominantes utilizan métodos lícitos para depredar el medio ambiente. Por ejemplo, en el caso de Ciudad Valle del Ángel, en donde se ha otorgado un permiso ambiental sobre una zona de recarga hídrica y sin importar también el tema de la consulta ciudadana. Y qué tan eficientes son estas instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente que deberían de gestionar la gobernanza ambiental. También quería saber si ustedes han logrado establecer algún vínculo entre empresarios y pandillas en El Salvador, porque en algunas de las zonas, por ejemplo, en el Cerro del Águila y también en esta zona de Apopa, muchas de las personas que viven allí denuncian que son los mismos empresarios los que envían a las pandillas para desplazar a las personas que viven en las zonas a donde se harán los proyectos urbanísticos. Hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo quisiera hacer una breve reflexión sobre cómo comunicamos este tipo de temáticas. Creo que hay un enfoque correcto, pero en temas de comunicación tal vez no es no nos lleva a las metas que quisiéramos alcanzar. Nos enfocamos muchísimo en el tema de las amenazas, las pérdidas, las redes ilícitas, pero hay muy poco enfoque en el tema de soluciones y se están trabajando soluciones. Por ejemplo, el tema de las actividades Red+, por más que sean soluciones que a veces no llegan al final o con la fuerza que deberían, o las comunidades no reciben los fondos que tienen que estar, esa es una. Pero, por ejemplo, en Colombia han estado haciendo programas de ganadería donde las vacas comen un tipo de pasto que son flores, que es más nutritivo que la grama normalmente, y no necesitas cortar los árboles para que ese tipo de flores crezca. O sea, hay una serie de soluciones técnicas que ya están disponibles con programas que se están utilizando en distintas regiones y no se dan a conocer. Entonces, frente a las terribles situaciones que tenemos acá, muchas veces lo que se siente es no hay solución, ya está todo tomado, ya está todo perdido, no tenemos por dónde caminar. Entonces, no sé, para mis compañeros periodistas, también es importante recordar que existen algunos programas que se están enfocando en cómo darle solución a este tipo de cosas, por ejemplo, al temas de ganadería. Y para las personas que nos han acompañado, también deberíamos tratar de hacer un esfuerzo aunque no nos dé tiempo en estos espacios, tal vez podríamos hacer algunos enlaces de ciertos programas que se están aplicando en la región y qué tan efectivos han sido. Ok, perfecto. Sobre la pregunta de Carolina. Yo no conozco la dinámica específica en las zonas que menciona Carolina, pero sí conocemos
varios escenarios que comparten rasgos bastante específicos con lo que mencionas. Comentabas acerca de qué tan eficiente como son los ministerios de ambiente y los mecanismos, digamos, de consulta y protección de las comunidades contra estas presiones, ¿verdad? Y yo creo que aquí hay una tendencia importante que es importante notar de hablar de la impunidad, digamos, con lo que actúan estos actores. Y eso es una tendencia, bueno, por razones obvias, muchas veces hablamos de lo que no es, ¿verdad? Entonces vemos impunidad sistemática, pero son elementos que faltan por una razón, ¿verdad? Y esa razón se entiende cuando hablamos mucho más de lo que es, o sea, de las redes de organización entre gobiernos, entre actores ilícitos, entre frecuentemente élites, que son redes que determinan lo que pasa en el territorio y cuándo se aplica o no, o en qué medida se aplica esos mecanismos de protección. Y por eso nos vemos tan amenazados, digamos, en las dinámicas sobre los territorios. Y este ejemplo que mencionas sobre los empresarios y las pandillas no es un fenómeno que yo he estudiado en El Salvador, pero sí es un fenómeno que vemos frecuentemente a lo largo de la región, donde hay muchos grados diferentes de niveles de coordinación y colusión. Parte del efecto cucaracha que mencionaba tiene ese efecto, ¿verdad? Donde hay comunidades resistentes o donde hay áreas donde quizás no es fácil para algunos sectores entrar y tomar control sobre ese territorio. La presencia de narcotráfico, de bandillas, muchas veces, aunque no sea, a veces puede haber coordinación, como mencionas en ese caso, pero incluso en casos donde no hay coordinación explícita, muchas veces está cumpliendo con ese papel de despojar a comunidades para que otros sectores tomen control sobre esos recursos. Eso es una dinámica muy clara que vemos en particular en México con los Zetas en los últimos años. Entonces sí, yo creo que es importante hablar de esa tendencia en general, aunque no puedo comentar mucho sobre ese caso específico. Y con respecto al comentario de Pedro, sí, es muy interesante, o sea, y importante. Sí, frecuentemente al final de presentar muchas de esas investigaciones, precisamente muchas veces la reacción es tirar las manos en el aire y preguntar qué podemos hacer, ¿verdad? Yo creo que sí es bastante importante hablar de respuestas a todas esas presiones que existen. Esas concesiones comunitarias en Petén, por ejemplo, son un buen ejemplo de eso. Y hay muchísimas opciones técnicas, digamos, para la construcción de medios de vida para comunidades rurales que tienen que ir con la mano con la organización social, ¿verdad? Porque la base económica tiene que estar vinculada a algún tipo de cohesión social para que hayan relaciones de apoyo mutuo en los territorios y haya la posibilidad de manejar los paisajes de manera integrada para que no solamente como muchos productores individuales, o sea, agarrando por la dirección que les dé la gana, sino que hay una visión del territorio donde es importante manejar todos los suelos, todo el agua, para los muchos actores que están en el paisaje, ¿verdad? Entonces, yo comparto la perspectiva mucho. Lastimosamente, hasta que haya un cambio de políticas desde los Estados Unidos, mucho de lo que estamos viviendo no va a cambiar.
pero eso no quiere decir que no tenemos mucha margen de maniobra. Uno de los puntos importantes que nos parece siempre rescatar en esta discusión es que las respuestas no tienen que ser tan militarizadas y que el Estado, cuando llega en esos territorios, no tiene que llegar solamente con armas y solamente con ejército, sino que hay lecciones de inversión social, de inversión en las organizaciones, de inversión en los paisajes, y no solamente la parte técnica, sino en la parte de organización social y la gestión del paisaje, que son muy importantes y hace que las comunidades y los paisajes sean muchísimo más resilientes a eso. Y mucho de lo que hacemos en Prisma está enfocado en esa búsqueda de soluciones y de resiliencia ante esta dinámica. Hola, buenos días a todas y todos. Andrew, mucho gusto. Mi nombre es David Toro de Guatemala y trabajo para Prensa Comunitaria. Yo tengo dos preguntas. La primera es en el contexto de la parte histórica de cómo estos finqueros que se dedican a la palma africana o también los ganaderos han obtenido estas tierras, porque desde el 2018 yo he visto indicios de que existen inscripciones anómalas. Es decir, que aparte de que estamos viendo los efectos en el ecosistema que tienen estas actividades, también al parecer, tal vez no todos, gran parte, hay fincas que fueron compradas de manera irregular por estas personas. Entonces, ¿cómo ves el papel del Estado en cuanto a posesión que tienen de estas tierras o cómo adquirieron la tierra estos finqueros que están envueltos en este sistema que nos has descrito también esta mañana? Eso sería lo primero sobre la tenencia de la tierra, que me parece clave. Y lo segundo es sobre el desplazamiento forzado. Si ustedes han estudiado algo relacionado al desplazamiento, sobre todo población quechí, vamos a ver, en el área del Polo Chic, el sur de Petén, y tal vez sería el sur de Izabal también. Esas áreas, yo he visto ahora bastante migración, por decirlo migración, de esta población que antes no salía de ahí, ¿no? Porque eran como mozos de las fincas de esta área, y ahora que los Palmas están huyendo hacia Estados Unidos o México. Entonces, ¿ustedes han estudiado algo de eso? También sería interesante saberlo. Muchas gracias. Yo creo que quizás solamente poner otro ejemplo del tema de la tenencia de la tierra. El ejemplo es en la isla Tasajera, en donde recientemente se publicó algo, ¿verdad?, en la revista, pero el punto es que yo me he dado cuenta de dos casos, uno en Isla Tasajera y otro en el occidente del país, en donde los dueños privados de la tierra son familias españolas. Entonces, yo no sé si ustedes han hecho como algún estudio o algo que refuerce la Vox Populi, ¿verdad? En donde se dice que después de la matanza o de la matanza de 1932, el presidente de ese momento, Maximiliano Martínez, otorgó tenencia de la tierra o títulos de tierra a estas familias españolas que participaron, ¿verdad?, en esas muertes. Entonces, saber si ustedes tal vez tienen algún contexto histórico de esos momentos y de cómo fue cambiando la tenencia de la tierra, por lo menos en El Salvador, ¿verdad?, o en algunos de los puntos específicos que estaba mencionando. Gracias. Perfecto. Sobre Guatemala, sí hemos estudiado los procesos de despojo y desalojo del pueblo quechí, que ha sido uno de las dinámicas más agresivas, incluso de toda Centroamérica, de despojo y violencia contra un pueblo, ¿verdad? Y además es uno de los fenómenos principales que se relaciona con la deforestación en Alta Verapaz, Izabal y Petén. Esto sí ha sido bastante estudiado y documentado, los mecanismos
formales y informales que han utilizado los palmeros y los ganaderos de lograr la transformación dramática que hemos visto en los paisajes en el sur del Petén, Alta Verapaz y Izabal. Yo puedo facilitar varios de esos estudios, pero para resumir algunos de los mecanismos específicos en términos del cambio en la tenencia de la tierra, el primer momento muy importante fue la construcción de la Franja Transversal del Norte, ¿verdad? Que cambió toda la estructura de incentivos, le dio acceso al mercado mexicano, a esos palmeros y los ganaderos. Entonces cambió las posibilidades económicas de esa región para vincularse con diferentes mercados. Entonces eso sí fue determinante. Y eso también pasó pocos años después con un programa de regularización de tierras, ¿verdad? Pero ese proceso de regularización de tierras fue sujeto a muchísimas presiones y manipulaciones de parte de los actores en esa zona, que utilizaron varios métodos de coerción a través de actores ilícitos directamente, actores de seguridad privada, a veces fue el mismo Estado, para amenazar al pueblo quechí. O sea, la clásica pregunta de plata o plomo, ¿verdad? Que se utilizaba de la misma forma en territorios en Colombia, como que se han ido utilizando en Guatemala, así como en Honduras. Así que fue esos dos procesos, la Franja Transversal y el programa de regularización de tierras, además de la misma potencia económica que se facilitó o que posibilitó la Franja Transversal del Norte, es lo que realmente ha impulsado mucho de los cambios que hemos visto en la región. Además de los varios incentivos gubernamentales que han tenido la palma africana, la ganadería y las diferentes actividades extractivas en esas zonas. Entonces, eso sería como mi respuesta corta, pero hay algunos estudios que analizan eso en muchísimo detalle. Entonces, con gusto podríamos hablar después y le podría facilitar esos estudios. Sobre la pregunta de Carolina, lastimosamente yo dirijo el programa de bosques, entonces mis paisajes que yo conozco principalmente están afuera de El Salvador. Prisma tiene una línea muy fuerte de trabajo en El Salvador y ha analizado mucho la evolución de la estructura de tenencia de la tierra, pero lastimosamente yo no conozco ese caso específico. Pero como en el mismo caso de David, con gusto puedo facilitarle algunos de los estudios que analiza lo que ha sido la evolución de la dinámica de tenencia y de la dinámica de degradación de la tierra en El Salvador en los últimos 20 años y cómo eso está incidiendo en las condiciones de vulnerabilidad y las posibilidades para la adaptación al cambio climático hacia el futuro. Así que con mucho gusto podríamos hablar después.